Hace un mes, acababa de enterarme de que estaba embarazada cuando un accidente automovilístico me arrebató el útero. Manuel, sin importarle la oposición de su familia, insistió en acompañarme al orfanato para adoptar un niño. Juntos nos fijamos en un pequeño que tenía buenos modales y le encantaba dibujar. El día de la adopción, vi al niño limpiando constantemente los pinceles nuevos que le había regalado, y decidí inmediatamente no adoptarlo. Pero Manuel insistía en llevárselo, así que le pedí el divorcio allí mismo. Todos me miraron con asombro. Manuel, completamente confundido, dijo, ¿solo porque le gusta la limpieza? ¿Quieres divorciarte por eso? Respondí fríamente, exacto, porque es obsesivo con la limpieza y eso no me gusta. Mi suegra gritó furiosa, tú que no puedes tener hijos. Recorrimos 33 orfanatos para encontrar a este niño, ¿y ahora vienes con estas? El niño es pequeño, puede cambiar sus hábitos poco a poco. Manuel me tranquilizó, sí, podemos enseñarle gradualmente. Además, es mejor que un niño sea limpio a que ande sucio. Y este niño ama dibujar, igual que tú, ¿no? Tener aficiones en común es maravilloso. Me reí con desprecio, en esta casa o estoy yo o está él, pero no los dos. Manuel me miraba incrédulo. Diana, ¿te has vuelto loca? Es solo un pequeño hábito, se puede cambiar. ¿Por qué insistes en cancelar la adopción y además divorciarte? Respondí con frialdad, si no me gusta, no me gusta. ¿A quién eliges, a él o a mí? Manuel abrió los ojos como platos, con voz llena de incredulidad. Diana, fuiste tú quien lo eligió primero, le dijiste que lo llevaríamos a casa. Ahora ya no lo quieres, ¿te imaginas lo dolido que debe estar? Además, ¿qué tiene de malo ser limpio? Bufé con desdén, ya veo que lo has elegido a él. Entonces divorcémonos. El rostro de Manuel se puso pálido instantáneamente, sus labios temblaron ligeramente. Se hizo un silencio absoluto a nuestro alrededor. Los trabajadores del orfanato se miraban entre sí, hasta que finalmente una voluntaria que estaba cerca rompió el silencio. Señora Diana, vengo frecuentemente como voluntaria aquí. Anthony es el niño más obediente del orfanato. Ayuda a limpiar y nos regala dibujos como obsequios. Antes, familias con mejores condiciones quisieron adoptar a Anthony, pero él no quería. Ahora que se gustan mutuamente, esto es destino. Mi amiga también trató de convencerme. Diana, ¿no decías antes que te gustaba mucho este niño? ¿Por qué cambias de opinión de repente? La obsesión por la limpieza es algo bueno. En el futuro no tendrás que preocuparte por su higiene, y hasta podría ayudarte a ordenar la casa. Te haría la vida más fácil. Manuel me abrazó los hombros, meciéndome suavemente. Cariño, eres la mejor, te lo ruego. ¿Por fin encontramos un niño que nos gusta? Lo aparté bruscamente y dije con frialdad, no. Ya que insistes, voy a llamar a mi abogado ahora mismo para que traiga los papeles del divorcio. Viendo que hablaba en serio, mi suegra me señaló y me gritó, ¿qué derecho tienes de pedir el divorcio si ni siquiera puedes tener hijos? ¿Para qué te queremos? Mi hijo pasó 3 días y 3 noches sin dormir en el hospital por ti. Cuando perdiste el bebé y estabas en cuarentena, él manejó más de 10 horas para conseguirte huevos de campo. Cuando tenías dolores de cabeza durante la cuarentena, él hacía cola 3 horas cada día para que el médico tradicional chino te diera medicinas. ¿Acaso no tienes conciencia? Él renunció a tener sus propios hijos por ti, y ahora no quieres ni siquiera adoptar un hijo. ¿No estarás contenta hasta matarme de la angustia? Ignoré los llantos de mi suegra y me di vuelta para irme. De repente, el niño me jaló la ropa y me entregó un dibujo, mirándome seriamente, mamá, es para ti. Lo aparté bruscamente, limpiándome las manos con disgusto, no trates de conquistarme con estas porquerías. El dibujo cayó al suelo y lo pisoteé varias veces. Mi cuñada, que estaba parada a un lado, se puso furiosa hasta que sus ojos se enrojecieron, y rápidamente abrazó al niño. Cuñada, él solo quiere una familia, ¿qué tiene de malo? Si no te gusta, puedes no adoptarlo, pero ¿por qué pisas su dibujo? Era el cariño del niño. La miré y dije con calma, si te gusta tanto, cuñada, puedes adoptarlo y criarlo tú. Laura se puso pálida y dijo con pena, Diana,
sé que no me quieres. Pero este niño es inocente, él solo los quiere a ti y a Manuel. La interrumpí fríamente, pero a mí no me gusta él. Laura se quedó paralizada, las lágrimas no paraban de caer, como si hubiera recibido una gran injusticia. Manuel me tomó de la mano y me rogó, cariño, si hay algo que hablar, ¿podemos discutirlo en casa? Los parientes están esperando en casa para conocer al niño. No puedes hacer quedar mal a mis padres. Si aceptas hoy, te haré caso en todo de ahora en adelante, ¿está bien? Retiré mi mano fríamente, no está bien. Espera recibir los papeles del divorcio. Manuel se dejó caer de rodillas con un estruendo, llorando mientras abrazaba mis piernas, te lo ruego, firma, por favor. Mis suegros pisoteaban furiosos a un lado, maldiciéndome por ser una nuera indigna. Antes, cuando peleábamos, siempre era yo quien lloraba pidiendo perdón a Manuel. Aunque fuera su culpa, él nunca agachaba la cabeza. Ahora, por un niño que había visto solo 2 veces, se arrodillaba ante mí. Manuel, ¿realmente es por mí? Pero cuando miro a este niño, veo tu sombra y la de ella por todas partes. La manera en que limpia las cosas se parece tanto a ella. Capítulo 2. Levanté el pie y aparté a Manuel de una patada, burlándome, ya te dije que o él o yo, pero no los dos. Aunque te pongas de rodillas y supliques, jamás voy a aceptar. Manuel se quedó atónito por mis palabras, no esperaba que fuera tan despiadada. La gente a nuestro alrededor me miraba con desprecio absoluto. Una mujer que no puede tener hijos, con un marido que la adora y una familia política que la respeta. Debería estar agradecida, pero se niega a adoptar un niño para cumplir el deseo de los ancianos y de su esposo. Solo porque el pequeño tiene manías, quiere divorciarse y poner la casa patas arriba. Mañana firmamos el divorcio. Dicho esto, me marché sin mirar atrás. Regresé sola a casa para hacer las maletas y mudarme a un hotel. Sin embargo, apenas abrí la puerta, vi a toda la familia celebrando alegremente. Manuel y su padre bebían hasta tener la cara colorada, Laura tenía a Antoni en brazos y todos los rodeaban. Al verme en la puerta, toda la familia se quedó como congelada. Manuel rápidamente me tomó de la mano con una sonrisa y me arrastró hacia adentro. Cariño, le supliqué al director y aceptó que Antoni se quede temporalmente en nuestra casa unos días. Cuando lo ayudemos a superar sus manías y tú aceptes adoptarlo, entonces iremos a firmar el contrato. Cariño, ¿qué te parece? Me observaba cautelosamente el rostro, yo lo miré con frialdad. No me importa, que se lleven bien toda la familia. ¿En serio? Cariño, ¿ya no te molesta? Sabía que... El timbre de la puerta interrumpió súbitamente las palabras de Manuel. Mi suegra refunfuñó al ir a abrir y se quedó paralizada al ver a los trabajadores de mudanzas. Me puse de pie y dejé entrar a los trabajadores, señalando las cosas del rincón. Estas son mis pertenencias, por favor llévenlas al hotel. En ese momento, la familia se dio cuenta de que todas mis cosas habían desaparecido de la casa. Manuel corrió hacia mí y me agarró la mano. Cariño, ¿qué estás haciendo? Lo aparté y le arrojé los papeles del divorcio a la cara. Ya que nos vamos a divorciar, naturalmente debo mudarme. Furioso, rompió los papeles del divorcio y los tiró a la basura, mirándome con dolor. Cariño, me equivoqué. Si no estás de acuerdo, no adoptaremos. No te vayas. Cariño, sin ti no puedo vivir. No nos divorciemos, por favor. No acepto. Justo cuando iba a hablar, el bastón del suegro resonó con fuerza. Esto ya es el colmo. Veo que Manuel te consiente demasiado, todos los días alterando la paz del hogar. Mi suegra también me señaló con el dedo gritando, gallina que no pone huevos. ¿Acaso crees que puedes hacer lo que se te ocurra porque mi hijo te quiere? ¿Quieres que nuestra familia se extinga? Te digo que ni lo sueñes. Me reí con sarcasmo. ¿Cómo se va a extinguir? ¿No está también mi cuñada? ¿Acaso el hermano mayor no es hijo de ustedes? Todos se quedaron mudos, con expresiones incómodas. Laura abrazó a Antoni y se arrodilló frente a mí, poniendo cara de lástima. Diana, sé que eres hija única y te criaron con mimos. Aunque Manuel te adora y los suegros te cuidan después de casarte, siempre sientes que les quité parte de su cariño, pero realmente no es así.
Ahora que no puedes tener hijos, adoptar uno también es por tu futuro con Manuel. Este niño es inteligente y obediente. Ten compasión de él, dale un hogar, no dejes que siga sufriendo afuera. Para ser honesta, yo también quisiera adoptar a este niño, pero ya sabes que tu cuñado nunca está en casa. Conmigo solo pasaría penurias. Sé que no me quieres. Si adoptas a Antoni, me mudaré y nunca más molestaré tu vida con Manuel. Le di una bofetada y la miré fijamente. ¿Por qué no quiero a este niño? ¿No lo sabes perfectamente? Manuel se levantó de repente y me pateó por detrás de la rodilla. Mi rodilla golpeó con fuerza el piso de mármol con un pum, y el dolor fue desgarrador. Manuel oyó mi grito de dolor, palideció y quiso ayudarme a levantar apresuradamente. Perdón, cariño, yo solo bebí de más. Aparté su mano, me incorporé con dificultad, tomé mi celular e iba a marcharme. Mi suegra gritó, si hoy te atreves a salir por esa puerta, no vuelvas jamás. Aunque te divorcieses, te vas sin nada. Apenas salí, comenzó a llover a cántaros. No tenía ni dinero para un taxi. Todo el dinero de la casa lo manejaba la madre de Manuel, incluso el dinero para el hotel era prestado. De repente se iluminó el celular, era una videollamada de mi madre. En cuanto contesté, escuché la voz ansiosa de mi madre, Diana, ¿cómo es que sigues afuera? Le dije con la voz entrecortada, mamá, quiero volver a casa. Mi padre inmediatamente vino en auto a recogerme y me llevó a casa. Mi madre me vio cojeando, me ayudó a sentarme, levantó mi pantalón y al ver el moretón en la rodilla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Diana, ¿qué pasó? ¿Peleaste con Manuel? Abracé a mi madre y lloré a mares apoyada en su hombro. Mi padre preguntaba ansioso a un lado, ¿qué pasa, mi niña? Dime ya. Me vas a matar de la angustia. Capítulo 3. Después de llorar un buen rato, miré a mis padres con determinación y les dije, papá, mamá, me voy a divorciar de Manuel. Mis padres me miraron con preocupación, y les conté todo lo que había pasado. Mi padre se puso rojo de ira y gritó, ¿cómo se atreven a tratar así a mi hija? Ahora mismo voy a ajustar cuentas con ellos. Mi madre lo detuvo y le dijo con seriedad, si vas a hacer escándalo, les darás la excusa perfecta. Este divorcio tiene que hacerse, pero hay que conseguir todo lo que nos corresponde. No podemos dejar que esa gente se salga con la suya. Al día siguiente, mi padre me acompañó a buscar los papeles del divorcio. Al abrir la puerta, vimos a Laura y a los padres de Manuel desayunando con Antoni, como una familia feliz y unida. Cuando nos vieron entrar, las sonrisas desaparecieron inmediatamente de sus rostros. Linda dijo con sarcasmo, ya decía yo que hay gente que necesita mano dura, si no la castigas, no entiende. Mi padre me protegió con su cuerpo y le gritó, a ver si te atreves a tocar a mi hija. Le di una palmadita tranquilizadora en la mano y me dirigí al dormitorio a buscar los papeles del divorcio, pero descubrí que Laura y Antoni ya habían trasladado sus cosas al cuarto que compartía con Manuel. Solté una risa amarga, encontré los papeles del divorcio sin firmar en la mesita de noche y llamé a Manuel por teléfono. Ven a firmar. Cariño, estoy trabajando, no hagas drama, si hay algún problema. Lo interrumpí fríamente, si no vienes, no puedo garantizar que tu cuñada y tu hijo no vayan a sufrir las consecuencias. Colgué el teléfono, tomé los papeles del divorcio y me senté en la sala. Normalmente tardaba media hora en llegar, pero Manuel apareció en menos de 10 minutos. Cuando lo vi entrar, dije con ironía, qué preocupado estás por tu cuñada y el niño. Manuel cerró la puerta y dijo nerviosamente, era por ti, porque no quería que sufrieras. Al ver a mi padre sentado en la mesa del comedor, se le cambió la cara, papá, ¿cómo es que está aquí? Mi padre lo miró fríamente, si no vengo, ni me entero de que están maltratando a mi hija. Manuel sonrió incómodamente, papá. Solo estábamos jugando, Diana también está exagerando, por una tontería así. Pam. Golpeé la mesa y dije fríamente, firma. Manuel se sentó a mi lado, tomó mi mano y dijo, cariño, me equivoqué. Ayer bebí demasiado, no fue intencional. Pégame si quieres. Firma y todavía podemos separarnos en buenos términos. No, no voy a firmar.
No acepto el divorcio. Cariño, ahora mismo llevo a Antoni de vuelta al orfanato, ¿está bien? No nos divorciemos. Manuel me agarró fuertemente de los hombros, con los ojos rojos, suplicándome. Aparté sus dedos uno por uno, lo miré fijamente a los ojos y le dije, Manuel, ¿quieres que saque a la luz todas tus vergüenzas? Cariño, no sé de qué hablas. ¿Por qué no puedes pensar en mí? ¿Por qué insistes en divorciarte?, gritó Manuel agitado. Laura lo interrumpió. Manuel, accede a lo que ella quiere. Mira cuánto se han preocupado papá y mamá por ti. Diana es una mujer que no puede tener hijos, ella. Pam. Mi padre le dio una bofetada a Laura que la dejó aturdida. La reacción de Manuel fue más rápida que su pensamiento. Empujó violentamente a mi padre, y la cabeza de mi papá se golpeó contra la esquina de la mesa. Papá. Corrí a ayudar a mi padre, revisando cuidadosamente si estaba herido. Manuel miró a Laura, que se cubría la cara, luego me miró a mí llorando, fue al dormitorio por el botiquín para Laura, y después corrió hacia mí diciendo ansiosamente, Diana, no fue intencional, solo es que no soporto que peguen a las mujeres. Yo los llevo al hospital. Le di una bofetada y le dije enojada, Manuel, si a mi papá le pasa algo grave, tú y Laura van a pagar las consecuencias. Acompañé a mi padre en la ambulancia al hospital. El doctor dijo que no era nada serio, que solo necesitaba descansar en casa. Al ver a mi madre llegar corriendo al hospital, no pude contener las lágrimas. Llorando le dije a mi madre, mamá, perdóname, todo es culpa mía. Yo tengo la culpa de que papá se lastimara. Mi madre me secó las lágrimas y me dijo algo decepcionada, ¿eres mi hija? Si te asustas por algo así, ¿cómo vas a hacerte cargo de la empresa? La herida de tu papá no es tu culpa. La culpa la tiene la familia de Manuel por ser tan despiadados. Se atreven a lastimar a los míos, a ver si tienen lo que hay que tener. A la mañana siguiente muy temprano, Manuel ya estaba arrodillado afuera de la habitación del hospital, llorando desconsoladamente. Diana, me equivoqué, de verdad no quise empujar a papá. ¿Quién iba a pensar que con un empujón tan suave se iba a caer? Al escucharlo insinuar que mi padre estaba fingiendo estar enfermo para incriminarlo, ya no pude aguantar más, abrí la puerta de golpe y le grité, Manuel, ¿estás diciendo que mi papá se lastimó a propósito para acusarte falsamente? Si no hubiera pasado nada, ¿mi papá se habría internado sin razón? Linda intervino con sarcasmo, su familia tiene tanto dinero y poder, ¿que no serían capaces de hacer? Cállate. Aquí no tienes voz ni voto. Apenas terminé de hablar, Linda se desplomó en el suelo, se golpeó las piernas y empezó a llorar a gritos, ¿qué pecados habré cometido? Me trajeron una nuera que nunca está en casa, que no puede tener hijos, y aún así la tratamos con todo cariño. Ahora ni siquiera nos dejan adoptar un niño, quieren acabar con el linaje de nuestra familia. Solo quiero tener un nieto cerca, ¿acaso eso está mal? La gente en los pasillos del hospital empezó a señalarnos y hablar. Esta mujer es terrible, abusa de su suegra solo porque su familia tiene dinero. Ella no puede tener hijos y tampoco deja que adopten, quiere que se extingan. Una mujer así merece el divorcio, que se largue y se acabó. De repente mi madre abrió la puerta y dijo fríamente, si quieren llorar, vayan a llorar a su casa, no traigan mala suerte al hospital. Manuel, ¿cuándo te casaste con mi hija? ¿Qué me prometiste? Lo que estás haciendo ahora, tú sabes muy bien lo que es. Manuel quiso defenderse, pero mi madre me jaló adentro y cerró la puerta de golpe. Pronto, la seguridad del hospital los echó. No sé quién filtró lo del orfanato y el hospital en internet. Los internautas que no conocían la verdad empezaron a atacarme furiosamente. Nuestro hotel recibió una avalancha de cancelaciones y la sección de comentarios se llenó de críticas maliciosas. Incluso hubo gente que no paró de llamar y mandar mensajes insultándonos día y noche, deseándonos la muerte. Pero ni mis padres ni yo nos alarmamos, seguimos con nuestra vida normal. Capítulo 4. Ese día, me conecté a una cuenta que llevaba mucho tiempo sin usar y publiqué un mensaje con la dirección. Mañana inaugura la nueva sede de nuestro hotel, los esperamos a todos. Los comentarios negativos inundaron inmediatamente la sección. Después de lastimar al joven artista genial todavía tienes cara para inaugurar. Mañana te vamos a dar tu merecido.
Vamos todos mañana a protestar en el lugar para que cierren de una vez este negocio corrupto. A la mañana siguiente, tal como esperaba, la entrada del hotel estaba abarrotada de gente, internautas furiosos y numerosos periodistas. En cuanto aparecí, todas las miradas se clavaron en mí, algunos incluso intentaron arrojarme objetos. Grité con voz firme: hoy hay cámaras por todas partes. Al que se atreva a tocarme le aseguro que se va a pudrir en la cárcel. Aquellos que estaban a punto de actuar se detuvieron al instante, aunque siguieron fulminándome con la mirada. Un periodista aprovechó para acercarse. Señora Diana, se dice que usted maltrata niños y que fue infiel durante su matrimonio. ¿Es cierto todo esto? Sonreí ligeramente. Tengan paciencia, aún no han llegado todos los protagonistas. Después de un rato, finalmente apareció la familia de Manuel. Manuel tenía los ojos inyectados en sangre y me miraba con una expresión de profunda tristeza, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Linda no paraba de secarse las lágrimas, mientras Laura cargaba a Antoni detrás de ellos. Al verlos aparecer, los periodistas se lanzaron como tiburones que huelen sangre. Señor Manuel, ¿es verdad que su divorcio con la señora Diana fue por este niño? Señora, madre del señor Manuel, ¿la señora Diana solía menospreciarla en casa? Noté esa sonrisa de satisfacción en las comisuras de los labios de Laura. Aplaudí y dije con calma: ahora voy a responder todas sus preguntas. Primero, efectivamente detesto a este niño por mi obsesión con la limpieza. Segundo, mi divorcio con Manuel sí tiene que ver con este niño. Tercero, desprecio profundamente a esta familia. En cuanto pronuncié estas 3 frases, el fervor de los periodistas por el chisme se encendió instantáneamente. Me puse de pie: ya que están todos aquí, es momento de revelar la verdad. Con mis palabras, la pantalla gigante fuera del hotel se iluminó repentinamente, mostrando mis reportes médicos de la histerectomía tras el aborto y los exámenes posteriores. Señora Diana, este es su reporte médico. ¿Qué demuestra esto? Los exámenes muestran normalidad, pero no puede tener hijos. ¿Qué relación tiene esto con su aversión hacia el niño? Las preguntas de los periodistas se sucedían una tras otra, y el público comenzó a agitarse. ¿Qué relación tiene este reporte médico con el pequeño artista? ¿Acaso quiere decir que el pequeño artista causó su aborto? En pocas semanas, Laura había usado mi imagen para promocionar a Antoni en internet como un artista genial, ganando bastante dinero. Ahora todos estaban del lado de Manuel y me odiaban visceralmente. Linda se adelantó entonces, defendiéndome con falsa compasión. No traten así a Diana, ella solo tiene miedo de que si tuviéramos un hijo ya no la quisiéramos. Diana siempre fue buena conmigo. Solía traernos las obras del hotel, decía que nunca habíamos probado cosas buenas. Ahora no pido otra cosa que tener un nieto cerca, no me importa que no sea familia de sangre. Estas palabras encendieron aún más la furia de la multitud. Manuel y Laura intentaron escabullirse discretamente, pero la multitud les bloqueó el paso, obligándoles a quedarse inmóviles. Me reí con desdén: vieja, teniendo un nieto de verdad en brazos, todavía aquí haciendo teatro. Mis palabras dejaron atónitos a todos los presentes, que miraron incrédulos hacia la familia de Manuel. Después de hablar, presioné el control remoto en mi mano y la pantalla gigante comenzó a reproducir un video. La imagen mostraba mi dormitorio con Manuel, pero en la cama estaban Manuel y Laura. Ambos semidesnudos abrazados. Laura jadeando decía: Manuel, tengamos una hermanita para Antoni, él quiere una hermana. Manuel también jadeando respondía: esperemos un poco más, Diana ya empieza a sospechar. Estos días lleva más a Antoni para que la engañe, mientras Antoni se convierta en su hijo. Cuando ella y esos 2 viejos mueran, todo lo de su familia será de Antoni. El video terminó, el lugar quedó en silencio sepulcral, luego estalló en un clamor de discusiones. ¿Entonces este es el hijo del cuñado y la cuñada? Es como un melodrama de la vida real. ¡Qué malvados! Los periodistas fotografiaban frenéticamente. Esta noticia explosiva era suficiente para duplicar sus logros del año. Linda se desplomó en el suelo con el rostro ceniciento, Laura abrazaba fuertemente al niño y Antoni comenzó a llorar a gritos. Manuel, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, tenía el rostro lívido y el cuerpo temblaba ligeramente. Los periodistas inmediatamente dirigieron sus ataques hacia él.
Señor Manuel, ¿esto es cierto? ¿El niño es suyo? ¿Usted fue infiel durante el matrimonio? ¿Su familia lo sabía? ¿Planeaban conspirar para apoderarse de la fortuna de Diana? Capítulo 5. Después de 5 años de matrimonio, finalmente llegó la bendición de un hijo, y Manuel me cuidaba con esmero y dedicación absoluta. Pero aquel día insistió en llevarme a cenar fuera bajo la lluvia, diciendo que estaba cansado de comer siempre en casa y quería variar un poco. A mitad del camino recibió una llamada telefónica, alegando que había una urgencia en la empresa y debía regresar de inmediato, así que me abandonó sola a un lado de la carretera. Mientras intentaba parar un taxi en la acera, de repente un automóvil que venía a toda velocidad me arrolló. Cuando desperté, había perdido al bebé y me habían extirpado el útero. Toda la familia le aconsejó que se divorciara de mí, pero él se negó rotundamente, llorando y suplicándome que adoptáramos un niño. En aquel momento me sentí profundamente conmovida, pensando que había encontrado al hombre correcto, pero ahora veo que estaba completamente ciega. Todas las personas en el auditorio me miraban con ojos compasivos. ¡Qué tragedia! No me extraña que insista en divorciarse. Si fuera yo, no le habría dado ni un momento de paz. Realmente sabe aguantar. Si no la hubieran empujado al límite, probablemente nunca habría revelado todo esto. Observé a Manuel sudando frío, esbocé una ligera sonrisa y tomé el micrófono. Linda se abrió paso entre la multitud y subió al escenario intentando golpearme, pero los guardias de seguridad la detuvieron mientras seguía gritando: «Si no puedes darle un hijo a mi hijo, ¿qué tiene de malo que él busque a alguien que sí pueda? Mujer estéril inútil». Manuel de repente le dio una bofetada y rugió: «Mamá, ya basta». Luego se arrodilló frente a mí: «Diana, me equivoqué. Por el amor que nos tuvimos como esposos, perdóname. Firmaré el divorcio, me iré sin nada, te lo ruego». Sonreí serenamente: «Imposible. La parte más emocionante de la historia aún no ha llegado». Él se levantó furioso de repente y me agarró la mano: «Tú me obligaste a esto». Justo cuando iba a atacarme, los guardias de seguridad lo derribaron al suelo. Lo miré desde arriba: «Disfruta bien el regalo que te he preparado». Laura, viendo que las cosas se ponían feas, trató de escapar, pero mis hombres la capturaron y la trajeron al escenario. Los periodistas estaban desconcertados por mis acciones. «Señora Diana, ¿qué significa todo esto?» «Sí, señora Diana, deje de crear tanto suspense». Levanté la mano pidiendo silencio. Luego miré fríamente a Manuel en el suelo: «Llegados a este punto, ¿tienes algo más que decir?» Manuel lloró y se arrastró hasta mis pies, agarrando el borde de mi pantalón. «Esposa, déjame explicarte. Todo fue culpa de ella. Ella me sedujo diciendo que se sentía sola cuando su esposo no estaba en casa. Yo solo perdí la cabeza por un momento», dijo mientras fulminaba con la mirada a Laura. Laura, al ver que él echaba toda la culpa, se desesperó inmediatamente. Se abalanzó sobre él y le jaló el cabello: «Yo te seduje. Si tu madre no paraba de decir que Diana no podía darte hijos, y tú no dejabas de mirarme con lujuria. Fue tu madre quien me drogó, ¿crees que no lo sabía? Fuiste tú quien le insinuó que lo hiciera». Linda, al ver la situación, también se lanzó a pelear con Laura, y los tres comenzaron a golpearse sin control. En realidad, yo sabía desde hace tiempo que Manuel y Laura tenían algo. Se intercambiaban miradas cómplices delante de mí. ¿Acaso creían que estaba ciega? Solo que al no tener pruebas, tuve que aguantar. Hasta que grabé un video de ellos en el dormitorio con las cámaras de vigilancia y me preparaba para actuar, pero descubrí que estaba embarazada. Por el bien del bebé, tuve que seguir soportando, advirtiéndole a Manuel de manera directa e indirecta. Pero él pensaba que solo era sensibilidad del embarazo y no le dio importancia. Hasta que perdí al bebé e investigué la causa del accidente, descubrí que Manuel nunca había llamado a la policía. Desde ese momento supe que entre nosotros todo había terminado definitivamente. En medio del caos, llegó la policía. Manuel me miró aturdido: «Diana, aunque haya tenido una aventura extramatrimonial, no era necesario llamar a la policía». Pero Laura se desplomó de miedo. Se arrastró rápidamente hacia mí, abrazó mis piernas y lloró suplicando: «Diana, por favor perdóname por ser tu cuñada.
Antes incluso te ayudé a enfrentar a esa vieja bruja. No llames a la policía para arrestarme. Te lo ruego, yo. Reí fríamente, aparté a Laura y miré fijamente a Manuel. Llamé a la policía por una buena razón. En ese momento, en la pantalla grande apareció una grabación de una cámara vehicular. En la imagen se veía a Laura con el rostro lleno de pánico, hablando por teléfono. ¡Buah! Manuel, sálvame. Creo que atropellé a alguien. No tengas miedo, voy para allá inmediatamente. Después de que Manuel descubrió que la persona atropellada era yo, vaciló durante mucho tiempo, pero finalmente decidió no llamar a la policía. Me llevó al hospital y luego dejó que Laura se fuera a casa, advirtiéndole que no le dijera a nadie sobre el incidente. Finalmente aparecieron en la pantalla dos informes, el examen médico de Manuel y una prueba de paternidad. El informe mostraba que Manuel padecía astenosospermia, con una tasa de supervivencia de espermatozoides menor al 1%, prácticamente sin capacidad reproductiva. Y el resultado de la prueba de paternidad revelaba que Manuel y Antoni, quien siempre creyó que era su hijo, no tenían ningún parentesco sanguíneo. Al ver los resultados, todos los presentes contuvieron el aliento simultáneamente. Esto, creía que era su hijo legítimo, pero resulta que le pusieron los cuernos. Por un hijo que no era suyo, causó la muerte de su propio hijo biológico. ¡Qué cruel! Capítulo 6. Manuel se desplomó en el suelo como si le hubieran drenado todas las fuerzas. Linda, gritando como una loca, se abalanzó sobre Laura y comenzó a golpearla. ¿Te atreves a ponerle los cuernos a mi hijo? Te voy a matar, desvergonzada. Laura no se dejó intimidar y empujó violentamente a Linda. Esta perdió el equilibrio y se golpeó contra una columna cercana, desplomándose al instante. Manuel gateó hacia ella llorando. Mamá, no me asustes. ¿Estás bien? Mamá, despierta. Laura se acurrucó en una esquina, murmurando sin parar, no fue mi culpa, ella me golpeó primero. Sí, si quiere culpar a alguien, que se culpe a sí misma por no mantenerse en pie. No tiene nada que ver conmigo. Daniel, el padre de Manuel, al ver la escena no pudo soportar la impresión y también se desmayó. La situación se volvió caótica. Después de que la policía se llevara a Laura y Manuel, Linda y Daniel fueron trasladados al hospital. Debido a este escándalo en la ceremonia de inauguración, nuestro hotel se hizo completamente famoso y se limpió su mala reputación anterior. Los internautas, para mostrar sus disculpas, vinieron en masa a consumir en nuestro hotel. En la estación de policía, Manuel se negó a confesar nada, insistiendo en que quería verme antes de hablar. Los oficiales me contactaron para explicarme la situación, así que los acompañé a la comisaría. Manuel estaba sentado allí, desaliñado y barbudo, sin rastro de su apariencia elegante de antes. Al verme entrar, sus ojos se iluminaron y quiso levantarse, pero los policías lo detuvieron. Le dije con calma, habla, ¿para qué querías verme? Manuel permaneció en silencio, solo me miraba fijamente como aturdido. Al ver que no hablaba, me levanté para irme. Él se apresuró a decir, ¿cuándo te diste cuenta? Respondí con frialdad, ¿tiene sentido hablar de eso ahora? Si no hay nada más, me voy. Ahora Manuel se desesperó y gritó con rabia, Diana, me has arruinado. ¿Te sientes feliz? Te digo que nunca más tendrás hijos en tu vida. Tú y tus padres pueden esperar a que otros se traguen el negocio familiar. Ja, 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 ja. Me volví y lo miré fríamente. Manuel, ¿alguna vez me amaste? La risa de Manuel se cortó abruptamente. Manuel, fuiste tú quien mató a nuestro hijo con tus propias manos. Confiesa todo honestamente, busca un trato más benévolo. Tus padres siguen en el hospital esperando. Dicho esto, me di la vuelta sin dudarlo y me fui, mientras a mis espaldas se oían los gritos desesperados de Manuel. Diana, lo siento. Me equivoqué, te amo. Salí de la comisaría sin mirar atrás, y al ver a mis padres esperándome en la puerta, mi rostro mostró una sonrisa que hacía tiempo no aparecía. Más tarde me enteré de que Manuel fue condenado a 10 años, y Laura a 20 por fuga del lugar del accidente. Linda solo tuvo una conmoción cerebral leve y fue dada de alta rápidamente. Pero Daniel sufrió un derrame cerebral y quedó hemipléjico.
Cuando Rafael, el hermano mayor de Manuel que trabajaba fuera de la ciudad, se enteró del problema familiar y regresó a casa, Linda lo abrazó llorando: hijo desobediente, ¿por qué tardaste tanto en volver? Tu hermano fue arrestado por la policía, y tu esposa merece ser despedazada. Rápido, dame todo tu dinero. Tengo que salvar a tu hermano. Mamá. ¿Acaso eres mi verdadera madre?, gritó Rafael con lágrimas corriendo por su rostro. Hermano, hermano, hermano. ¿Solo él existe en tu corazón? Yo he estado trabajando como un burro para mantener a la familia. ¿Alguna vez te has preocupado por mí? Linda murmuró: tú eres fuerte y resistente, no te pasa nada, pero tu hermano es diferente, él. Entonces espera a que él salga para que te cuide en tu vejez. Te mandaré 500 al mes, pero no volveré nunca más. Rafael empacó sus cosas y se fue de casa sin mirar atrás. Me enteré de que después fue a la prisión y se divorció de Laura, y también visitó a Manuel una vez. Linda, sin dinero para mantener su vida en la ciudad, tuvo que regresar humillada a su pueblo natal. Y yo, ahora estudio gestión empresarial con mi madre. Aunque cada día es agitado, me siento plena, viviendo entre el dolor y la felicidad. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció,
el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella?
Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven.
Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo como la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo.
Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. «Lo nuestro se acabó». Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron,
pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad,
le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.